participación del ingeniero Iván Carlos Sandi, que nos va a hacer una introducción en lo que se refiere a lo que son las energías alternativas, y posteriormente el día de mañana va a estar nuestro técnico Gregorio Caracara con el tema mucho más específico relacionado con el curso que estamos llevando adelante, ¿no? Permítame mencionar, por favor, que el Servicio de Enseñanza Técnica y Capacitación es una institución que ya cuenta con un poco más de 30 años de servicio en la ciudad de Oruro, ¿no? Nosotros hemos iniciado realizando justo capacitación a nivel técnico medio, posteriormente y hasta la actualidad trabajamos básicamente en 3 áreas, ¿no? Tenemos un área de capacitación técnica que se realiza la difusión y promoción de lo que es la capacitación y formación técnica integral. Realizamos cursos y actividades en lo que es las áreas de la electricidad domiciliaria, realizamos cursos en soldadura, tornería, fresadora, neumática, ¿ya? Y uno de los componentes fundamentales de este programa de capacitación técnica es el área de energía solar, ¿no? Por el cual estamos reunidos en esta oportunidad, ¿no? En este área ustedes van a poder ver que prácticamente contamos con bastante experiencia, hemos logrado conformar un equipo ya que se está consolidando mucho más en el apoyo, con el apoyo de Solidaridad Mundial en todo este periodo, ¿no? Obviamente ustedes entenderán que estas actividades antes se realizaban de manera presencial. En la actualidad estamos realizando de manera virtual mediante la plataforma de videoteleconferencia Zoom, ¿no? Adecuándonos también a nuestro entorno, ¿no? En ese sentido, mencionar también que dentro del Departamento de Energía Solar tenemos varias subáreas que nosotros denominamos. Tenemos y construimos calefones solares, termotanques, construimos deshidratadores, construimos potabilizadores de agua, ¿no? Y eventualmente, reitero, gracias al apoyo de Solidaridad Mundial es que podemos realizar estas actividades, ¿no? Otra vez, bueno, agradecer el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo. Ustedes van a poder apreciar que son varias personas que están involucradas en esto, ¿no? Desde nuestros técnicos hasta nuestro personal de apoyo y nuestro personal también que nos dirige, ¿no es cierto? Caso de la coordinación técnica. En ese sentido, vamos a ver siempre de que atenderles en alguna medida en función de las preguntas que puedan tener. Por favor, puedan realizarlas vía chat o también mediante activando su micrófono, ¿no? En ese sentido, nuestros técnicos van a estar a la expectativa y prestos a dilucidar alguna duda que puedan tener, ¿no? En ese sentido, otra vez reitero, muchísimas gracias por su espacio de tiempo. Les agradecemos su atención y estamos seguros de que esta actividad va a ser bastante exitosa, ¿no? Adelante, por favor, Iván, con la primera parte de la presentación. Y el potencial solar. Está con mucho eco, Iván, por favor. ¿Ahora sí? Sí, está perfecto. Bien, entonces, muchas gracias. Como les decía, hoy vamos a realizar la introducción a las energías renovables, la geometría solar y vamos a ver el potencial solar que actualmente tenemos en Bolivia y particularmente en nuestra ciudad, en Oruro. Y finalmente estaremos viendo una breve introducción a lo que es el principio de funcionamiento de los colectores solares. Entonces, entremos en materia. Acá les muestro la clasificación de las energías renovables y tanto de las no renovables. Dentro de las no renovables tenemos, como bien se sabe, el petróleo, el carbón, el gas natural, la energía nuclear. Dentro de las renovables tenemos la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica, la mareomotriz, la biomasa y la energía del hidrógeno. Permítame, por favor. Bien, entonces es en esta área donde nosotros trabajamos como CENTEC y particularmente en el área de la energía solar con mayor enfoque.
¿Y a qué surge la necesidad de energías renovables? Sabemos bien que el incremento de la población mundial actualmente repercute a un gran consumo de energía y una gran actividad industrial. Y como ahora prácticamente el 80% de la energía que nosotros consumimos es a base del gas, petróleo, carbón, como lo veremos más adelante ya en algunas gráficas. Entonces, ante el gran aumento de la contaminación de este tipo de energías, surgen las energías renovables y se proyectan como una solución efectiva ante esta problemática. Entonces, es necesario cambiar la matriz energética, es necesario cambiar el uso de energías a las energías renovables. Acá les muestro el efecto invernadero natural que anteriormente se tenía en nuestro planeta, en el cual la capa de gases de efecto invernadero era de menor densidad en comparación a la de ahora, ¿no? Por ejemplo, acá incide la radiación solar, el calor es reflejado por la superficie terrestre hacia el ambiente y hacia la atmósfera. Los gases de efecto invernadero dejan escapar, si se podría llamar así, parte de este calor, y una parte es nuevamente remitida hacia la atmósfera. Por tanto, ahora, ¿qué pasa por la gran contaminación por los humanos? Menos cantidad de este calor escapa y mayor cantidad de este calor vuelve a la atmósfera, provocando el efecto invernadero que ya dijimos, ¿no? Entonces es necesario hacer un cambio a esto, es necesario que todos pongamos conciencia y pongamos de nuestra parte, ¿no? Acá, como les mencionaba anteriormente, tenemos la matriz energética mundial. Entonces, a nivel mundial tenemos, por ejemplo, un 34% de consumo de energía a base de petróleo, un 23,36% a base del gas, que también es dependiente del petróleo, un 27,62% del carbón. La energía nuclear representa un 4,41% y la hidroeléctrica con un menor porcentaje del 6,8%. Las energías renovables de a poco también van creciendo, pero en el 2017, por ejemplo, representaban un 3,6% solamente. Acá en Bolivia, de la misma manera, somos actualmente dependientes de las no renovables. Por ejemplo, en las termoeléctricas se tiene un 41%. En los ciclos combinados se tiene un 30% en este caso. Y en las hidroeléctricas, que también es renovable, se tiene un 23% y un 6% en las energías alternativas. Estos valores los pueden obtener en la fuente de la CNDC. Esto, por ejemplo, es para el 2019. Acá la proyección de la producción del petróleo y cómo es que va a reducir la cantidad de petróleo. Sabemos bien que es un recurso finito y que en algún momento va a desaparecer prácticamente. Esta proyección fue hecha en 1971 y para por ejemplo, para 2020 ya estamos en bajada, ¿no? En la producción de petróleo. Y eso, por ejemplo, ya lo hemos podido ver cuando los precios del petróleo han bajado, ¿no? Entonces, es inminente la caída del petróleo. Eso nos quiere decir esta gráfica. Acá, ¿qué soluciones se plantean ante toda esta problemática? Por ejemplo, la ONU ya en el 2015 planteó 17 objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales incluyen a todos los ámbitos. Por ejemplo, acá el primer objetivo, el fin de la pobreza. Tal vez parecerá drástico, ¿no? El fin de la pobreza, pero ya viendo los trabajos que se realizan, los subobjetivos, objetivos específicos, se tiene buenos avances en cuanto a esto. También el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía asequible y no contaminante, que es en el cual también trabajamos nosotros, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena. También el trabajo decente y crecimiento económico, la industria e innovación e infraestructura también, la reducción de desigualdades, las ciudades sostenibles también, la producción y el consumo responsable por parte de cada uno, la acción por el clima, la vida submarina,
la vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia entre instituciones y las alianzas, siempre las alianzas para lograr todos estos objetivos. Entonces, muy importante tomar en cuenta y comentarles que también acá en Bolivia y en todos los departamentos hay grupos los cuales vienen trabajando en esto. Hay voluntariados y demás. Solo para comentarles esa parte. Acá también se tiene el Acuerdo de París, ya también del 2015, en el cual se muestra una gráfica de qué sucedería si nosotros vamos por el camino que actualmente estamos, ¿no? Con las políticas actuales. Por ejemplo, acá tendríamos un 3.1 hasta un 3.7 de aumento de la temperatura media en nuestro planeta. Y sin las políticas, descuidándonos, estaríamos a un 4.1 hasta un 4.8 grados centígrados en este caso, de incremento. Y con los compromisos estrictos de la COP21, rondaríamos 2,6 a 3.2 grados centígrados de aumento, ¿no? Que están todavía aceptables. Los niveles idóneos están por debajo de los 2 grados, pero prácticamente es imposible porque para ello deberíamos tener 0 emisiones de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero. Entonces es algo imposible, ¿no? A día de hoy. Posteriormente, acá les muestro, por ejemplo, qué podemos hacer nosotros para contribuir con el Acuerdo de París. Acá algunas recomendaciones. Por ejemplo, utilizar medios de transporte no contaminantes, como es la bicicleta, tal vez, o los autos eléctricos, ¿no? Que actualmente ya se tiene en Bolivia. También evitar usos de productos químicos que dañen la salud y el medio ambiente. Preferir siempre las energías limpias, como la energía solar en este caso. Impulsar el desarrollo de la arquitectura sostenible y optimizar los materiales para la construcción. Separar residuos sólidos, producir menos basura y el reciclaje, que también es muy importante. También desconecta aparatos eléctricos cuando no los uses, una buena recomendación. Y prescinde de comer carne y lácteos por lo menos una vez a la semana, también es una recomendación. Y llevar siempre bolsas reutilizables. Esto también es una buena forma, ¿no? de cuidar el medio ambiente, evitar las bolsas plásticas en este caso. Utilizar recipientes y una taza de café, por ejemplo, reutilizable. E imprimir cosas, no imprimir cosas innecesarias, mejor. Evitar el gasto de papel, también una recomendación. Entonces, son recomendaciones que nosotros también debemos tomarlas en cuenta y debemos concientizarnos en esta parte. Bien, ahora entrando ya en materia en lo que es la energía solar, tenemos, por ejemplo, la energía solar que es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética que procede del Sol. Se dice que la energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las formas de la energía en la Tierra que existen actualmente. Inclusive para tener las energías no renovables a base de petróleo y los fósiles, la energía solar ha tenido que ver en esto. Entonces, muy importante, por eso decimos, ¿no? Que es una fuente de vida la energía solar. Acá algunos datos también muy importantes, las unidades de medición, como es la energía radiante medida en julios, el flujo radiante también medida en vatios, la irradiancia en vatios metro cuadrado y la irradiación en kilowatt hora metro cuadrado. Para tomarlos en cuenta también estos datos. Acá, ¿cómo es que aprovechamos la energía solar? ¿Cómo es la conversión? Un uso directo es mediante la iluminación directa del sol. Otro es la conversión biológica de la fotosíntesis, esto en las plantas, ¿no? Que también la aprovechan. Y la conversión directa fotovoltaica, por el efecto fotoeléctrico en este caso. Y es en esta parte que nosotros trabajamos en la conversión térmica, en la energía solar térmica en este caso. También se realiza de forma natural y artificial. De forma natural nosotros podemos observarlo en el ciclo hidrológico del agua, en los vientos y en el efecto invernadero mismo de la Tierra en este caso. Artificialmente, a través de nuestros equipos, la aprovechamos, uno, en el efecto invernadero,
en nuestros colectores solares o secadores o en los famosos viveros, ¿no? O invernaderos también llamados. Por concentración también lo usamos, ya sea en las cocinas solares, en centrales termoeléctricas también, que ya lo están aplicando de mayor envergadura en este caso. Y en la arquitectura solar, también en los sistemas de climatización, muy utilizado también. En cuanto a cómo nos llega la energía solar a la Tierra, acá, por ejemplo, en la imagen podemos ver que procede del Sol, atraviesa todo el vacío, llega a la atmósfera, atraviesa la atmósfera hasta llegar a la corteza terrestre. En todo este tramo es reflejada una parte del espacio en esta parte de fuera de la atmósfera. Y de la corteza terrestre también es reflejada una parte, y una parte de ella es absorbida, ¿no? Como ya se dijo, provocando el efecto invernadero de la Tierra. Bien, y en valores, acá en la parte derecha, tenemos la irradiancia solar que nos llega afuera de la atmósfera, en este caso, es un valor de 1367 vatios metro cuadrado. Este es un valor muy importante, es la llamada constante solar, que sirve para muchos estudios. Es un valor muy representativo en varios textos este dato. También la radiación directa, que es aproximadamente a 1000 vatios metro cuadrado, que se recibe en la corteza terrestre, en este caso, en la superficie terrestre, que también es un valor muy importante. Este es un valor estándar, por ejemplo, para medir los paneles solares, ya sea otro tipo de equipos a base de energía solar, es un valor estándar en este caso. Bien, ¿y cómo es que la radiación se descompone? ¿Cómo es que nos llega a los equipos? Acá, por ejemplo, tenemos la radiación directa, que es la que llega a nuestros equipos sin ninguna interferencia, es decir, sin existencia de nubes y demás, la que llega directamente. Cuando atraviesa una nube o algún otro objeto en la atmósfera, se descompone en varios ángulos, y esta es la llamada radiación difusa, que siempre la tendremos, así esté nublado, así esté semisoleado, siempre hay radiación difusa y también podemos aprovecharla en este caso. Y la radiación reflejada, o también llamada albedo, sí, es la que se refleja de la misma Tierra, de algunos objetos que están en la corteza terrestre. Estas se reflejan y también podemos aprovechar eso en nuestros equipos. Sin embargo, es de menor cantidad, ¿no? La que es de mayor cantidad es la directa y la difusa en este caso. Acá les muestro algunas imágenes para que tengamos mejor idea. La directa es la que te da directamente, la que casi no puedes ver en este caso, acá como se ve en la imagen. Y la radiación difusa. Como les dije, siempre tendremos la radiación difusa. Si esté un día soleado, un día semi-nublado o un día casi totalmente nublado en este caso. Siempre hay radiación difusa que podemos aprovechar, ya sea en menor o mayor cantidad. Entonces, ya entrando a la energía solar térmica, tenemos que la energía solar térmica o energía termosolar también llamada, consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor. Este es el elemento principal en este caso que estudiamos. Y por los niveles de temperatura se clasifican en los de alta temperatura, que son superiores a los 300 grados centígrados, los de temperatura media, que están entre 100 y 300 grados centígrados, y los de baja temperatura, que son inferiores a los 100 grados centígrados. En este caso, nosotros trabajamos en esta de baja temperatura con nuestros dispositivos solares. Acá les muestro algunas tecnologías en función a los niveles de temperatura y a la tecnología misma que tienen. Por ejemplo, acá tenemos el concentrador de torre central, que consiste en una serie de heliostatos o espejos que apuntan hacia una torre central, justamente, para producir electricidad en este caso, para producir calor y posteriormente transformarla en electricidad. Mismo caso del concentrador de plato con motor Stirling. En este caso es una superficie parabólica
que también refleja todos los rayos a la parte central. Hay un motor Stirling, posteriormente un transformador y también es para producción de electricidad en este caso. El Fresnel, el concentrador tipo Fresnel, también es un conjunto de espejos, en este caso longitudinales, cuyo reflejo apunta directamente a un tubo central o a una parte central, tubo absorbedor en este caso, y también es para producción de electricidad. Acá, por ejemplo, este alcanza hasta los 350 grados centígrados. Este ya es superior, alcanzando hasta los 700 grados centígrados. Y este de torre central es el que puede alcanzar los 1000 grados centígrados en este caso. Siguiendo más abajo tenemos el concentrador cilindro parabólico, que es similar al anterior, pero es una superficie parabólica, cilindro parabólica, que también concentra en un tubo de absorción en este caso. Después tenemos los concentradores cilindros parabólicos también con tubos al vacío, con la tecnología ya de tubos al vacío. Posteriormente, los tubos al vacío directamente. Estos existen en tres tipos en este caso: los directos, los con heat pipe y los pipa en U en este caso, pero son de similar tecnología. Normalmente estos están rondando, pueden llegar hasta los 100 y 150 grados centígrados, dependiendo. Estos alcanzan mayor eficiencia por el plato cilindro parabólico que los refleja en esta parte. Entonces pueden llegar hasta los 180 grados centígrados y se usan en procesos de vapor industriales en este caso. Estos de acá, los cilindros parabólicos de concentración, se usan para producción de electricidad y alcanzan los 300 grados centígrados. Bajando más abajo tenemos las tecnologías de menor temperatura. Entonces tenemos los colectores solares, ya sea los de placa plana, los colectores solares directos, también están en esta clasificación. El más representativo, sin embargo, es este de placa plana. Entonces, estos alcanzan desde los 50 hasta los 100 grados centígrados, normalmente. Y más abajo tenemos los colectores solares sin cobertor, que se usan para calentar piscinas. Estos son directamente tubos ya sea de polietileno o algún otro plástico, que son para calentar piscinas, como se dijo. Y alcanzan temperaturas inferiores, temperaturas para piscina en este caso. Bien, entonces hablemos de las ventajas y desventajas de la energía solar. En este caso, las ventajas, tenemos que la energía solar es renovable, siempre la tendremos, ¿no? Siempre, entonces, ahí por miles de millones de años. Es decir, el sol tiene una larga vida, entonces siempre podemos aprovechar. Es abundante, siempre en cualquier lugar del planeta la tendremos, ya sea en menor o mayor cantidad, pero siempre podemos aprovecharla. Es amigable con el medio ambiente, sí, es una energía renovable, es una energía limpia en este caso, y está disponible en todo el mundo, como se dijo. También se puede aprovechar por sistemas compartidos, ¿sí? Se puede hacer sistemas compartidos, sistemas mixtos y demás, también combinaciones en este caso. Es silenciosa porque prácticamente no tiene movimiento. Es un equipo, a no ser que sea con un seguidor, pero es de menor mantenimiento también. Por eso acá es de bajo mantenimiento. Y siempre está en constante investigación, por tanto, siempre hay avances en esa tecnología de los equipos de energía solar. Dentro de las desventajas, también tenemos desventajas, como puede ser el costo de inversión inicial. Normalmente se hace elevado, pero esto se repercute con el paso del tiempo, se hace, por decir, es una inversión a largo plazo, es lo que manejamos siempre. Es intermitente porque en la noche es donde no tenemos sol, solamente tenemos 12 horas, por decir, y 12 horas de sol y 12 horas de noche. Entonces, es una desventaja. El almacenamiento muchas veces se hace caro porque, por ejemplo, para la energía fotovoltaica, las baterías es lo que más cuesta, ¿no? En un sistema de energía solar fotovoltaica. Los paneles de fabricación de mayor rendimiento
son fabricados con materiales especiales. Sí existen paneles de mayor rendimiento, pero también son caros en este caso. Y el espacio también se hace una desventaja porque, por ejemplo, en China o ya sea acá mismo, en las zonas centrales de nuestra ciudad, si tú tienes una casa, por decir, en la zona central y tienes un edificio al lado, ya el espacio se te hace un problema. Entonces también es una desventaja, ¿no? Que siempre tenemos que tener un área disponible para instalar algún equipo. Pasando ya a la geometría solar. Bien, acá les muestro una imagen. Si es que la Tierra, la trayectoria terrestre fuese una circunferencia perfecta y los ejes estuvieran rectos, es decir, no estuviera inclinado, sería de esta forma, sería muy fácil. Entonces, no existirían estaciones. El día duraría siempre lo mismo. Tampoco existiría diferencia entre norte y sur. Sería muy fácil. Entonces, lo que sucede en la realidad es que tenemos una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Entonces, sí tenemos las 4 estaciones, tenemos los solsticios y también los equinoccios. El día no dura siempre lo mismo. En invierno, por ejemplo, dura menor a 12 horas, es decir, tenemos días más cortos. Y en verano tenemos días más largos. Aparece hielo en los polos. Sí, tenemos los polos norte y sur. Y cuando el hemisferio norte está en invierno, el hemisferio sur está en verano. Eso también hay que recalcar. Acá, por ejemplo, se muestra el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, la cual completa una vuelta en un año a una velocidad promedio de 107.000 kilómetros hora. Entonces, como se dijo, se tienen los solsticios del 21 de diciembre y del 21 de junio, tanto los equinoccios y la trayectoria es elíptica. Acá el movimiento de rotación que se da en el propio eje de la Tierra, que da una vuelta, ¿no? En 24 horas. Este eje está normalmente inclinado a 23.5 grados respecto a la directa del Sol. Entonces, es por ello también que aparecen los polos, ¿no? Y acá muy importante tener en cuenta la latitud y la longitud para nosotros evaluar cuánto de radiación tenemos o tener la ubicación exacta de donde nos encontremos. Entonces, la latitud mide el ángulo entre un punto cualquiera y la línea del ecuador, en este caso. Y la longitud es la distancia que existe también, es el ángulo también que existe entre el meridiano de Greenwich y un punto cualquiera también en este caso. Y acá se muestran los grados. Por ejemplo, nosotros estamos en esta parte, aproximadamente menos 17 latitud sur en este caso. Y en longitud menos 58 algo también por esta parte. Entonces, muy importante para tener la ubicación. Acá les muestro también la altitud y el azimut, que también son ángulos muy importantes. La altitud, por ejemplo, es el ángulo formado entre la directa que te da el Sol y la superficie horizontal en la que te encuentres. Y el azimut es respecto al norte, cuántos grados estás desviado, ya sea hacia el este o hacia el oeste. En este caso, hacia el este tenemos positivo y hacia el oeste negativo. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos ángulos. ¿Y cómo nosotros percibimos todos estos ángulos? Todo este movimiento del Sol también. Por ejemplo, en la parte de arriba, en esta imagen, lo que sucede en invierno es que el Sol siempre sale por el este, ¿no? Base por el norte y ingresa por el oeste. Pero nosotros podemos darnos cuenta que en invierno las sombras se proyectan más. Es decir, el Sol está más inclinado hacia el norte. Es por eso que sucede este efecto. Es lo que podemos percibir nosotros de todos estos movimientos. En verano sucede lo contrario. El Sol se eleva más respecto al norte. Entonces, la sombra se proyecta en menor dimensión en este caso, para darnos cuenta. Esto sucede en nuestro hemisferio, en el sur. Pero, ¿qué sucede en el norte? En el norte hay una pequeña diferencia, que el Sol también sale por el este, pero pasa vaciando el sur, es decir, está más inclinado hacia el sur.
y también entra hacia el oeste. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Con respecto al hemisferio norte y sur. Acá algunas inclinaciones óptimas que la saqué esto de Mayer-Falk del 2010, quien hizo estudios con distintos equipos para obtener las inclinaciones óptimas. Y acá, por ejemplo, se muestra para La Paz 16 grados de inclinación, Cochabamba 17 grados, Oruro 18 grados, El Alto 16. Y así esto nos da una recomendación para todos los departamentos de Oruro, de Bolivia, perdón. Entonces, tomar en cuenta también. Sí existen cálculos para poder nosotros optimizar más estos ángulos. Sin embargo, en la práctica muchas veces se toma simplemente recomendaciones, como es a 18 grados. Y acá les muestro ya el equipo, por decir, acá un colector o cualquier equipo siempre orientado con vista hacia el norte. Y el ángulo de elevación, de inclinación, perdón, a 18 grados, en este caso. Muy importante, siempre hacia el norte o lo más próximo al norte, ¿no? En la práctica muchas veces puede variar, ya sea por el techo, ya sea por la misma calamina y demás, pero siempre hay que buscar el norte para tener el mayor aprovechamiento de la energía solar durante todo el día. Acá ya hablando de las cantidades de energía solar que percibimos, acá para todo el planeta, por ejemplo, se muestra una imagen donde va desde lo más mínimo, que son en las zonas azules, hasta lo más fuerte, que son en estas regiones, de la parte morada. Y nosotros en Bolivia nos encontramos en un buen lugar, particularmente el occidente, el altiplano, por decirlo. Y acá en la imagen se puede percibir eso. Este mapa solar fue obtenido de la Fuente de Energética de Bolivia, quien realizó estudios acerca de la radiación solar en Bolivia. Por ejemplo, acá en el altiplano estamos percibiendo un promedio de 5.4 a 9 kilowatt metro cuadrado día. En los valles tenemos un promedio de 4.2 hasta los 5.4 kilovatios metro cuadrado día. En los llanos tenemos menor cantidad, desde los 4 hasta los 5 kilowatt metro cuadrado día. Pero comparando aquí con otros países como es Alemania o España, por ejemplo, Alemania percibe un promedio de 2.4 a 3.4 kilowatt metro cuadrado día. Y en España 2.5 a 4 kilowatt metro cuadrado día. Entonces, haciendo la comparación, podemos decir que, mira, acá en Bolivia, incluso en la parte del oriente, tenemos mayores cantidades de radiación que estos países europeos, por ejemplo. Sin embargo, estos países como Alemania y España siempre están en constante investigación y son los que más están aplicando la energía solar. Entonces, la invitación como CENTEC y como de parte nuestra es que podamos aprovechar este potencial de energía solar que tenemos en nuestro país. Y para que tengamos una idea, acá les doy un dato que en Bolivia se recibe un promedio de 1.400 a 1.800 kilowatt hora metro cuadrado al año. ¿Qué equivale esto a cada metro cuadrado de superficie de nuestro país a quemar? Unos 165 a 200 litros de gasolina al año. Entonces, tenemos buen potencial de energía en este caso. Y en el altiplano, con mayor razón todavía, porque tenemos menos interferencia, estamos más cerca al sol, por decirlo así, a comparación a los valles o al trópico. Entonces, sí podemos aprovecharlo de mejor manera. Acá les muestro algunos datos que pude sacar de esta fuente de powerlark.nasa.gov, aquí, que nos da datos en cualquier parte del planeta. Solamente tenemos que ingresar con la latitud y la longitud de la que nos encontremos, ingresar algunos otros datos más y ya nos da todos los valores de radiación, ya sea acumulado por día, por mes y por año. Acá, por ejemplo, lo saqué esto para octubre de 2019. Entonces podemos ver que en octubre se llegó hasta los 8 kilowatt hora metro cuadrado día, por ejemplo, acá.
Y sí, existieron días nublados, ¿no? Aquí, por ejemplo, el día 4, o el día 17 o el 19. Pero en general siempre tenemos buena radiación en este caso. Y esto de acá lo saqué para todo el año del 2019. Y también podemos observar que durante todo el año tenemos buen potencial de energía solar acumulada. Esto obviamente reduce en los meses de mayo, junio, julio. En los meses de invierno sí reduce la radiación solar, pero siempre tendremos un promedio de 5 superior a los 5 kilowatt-hora metro cuadrado día. Entonces estamos en un lugar privilegiado, se podría decir. Acá les hago una comparación, por ejemplo, con Bruselas, Bélgica, que también tiene radiaciones. Acá, como les dije, ¿no? Cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. Entonces, en verano sí ellos tienen un porcentaje de potencial de energía solar. Sin embargo, en invierno y en general en el acumulado global tienen menor cantidad de energía. Entonces, España, Alemania tienen valores similares. Por tanto, nuevamente, sí tenemos buen potencial de energía solar. Ya pasando esta parte del potencial de energía solar, tendremos algunas consideraciones para la instalación de cualquiera de nuestros equipos. Siempre evitar sombras que nos den, ya sea en la terraza, ya sea en los pisos, por los árboles y demás. Siempre buscar lugares sin sombra y siempre con orientación hacia el norte. La parte sur sí puede haber un muro, un árbol y demás, no nos va a afectar en gran manera, porque la proyección siempre va hacia el norte, la proyección de la sombra. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Y siempre el techo tiene que soportar el peso de nuestro termotanque y de nuestros colectores. Tomarlo en cuenta también esto, ya sea en calaminas, ya sea en un techo de calamina y demás. Sin embargo, nosotros siempre hacemos una inspección técnica antes de ir a instalar el equipo. Entonces, es recomendable también ver esto. Ya terminando esta parte, vamos a hacer una introducción al principio de funcionamiento del colector solar. En este caso vamos a hablar del más representativo, que es el de placa plana. Acá para entender un poco mejor, tenemos los componentes de un colector solar de placa plana. El agua fría siempre ingresa por la parte de abajo y el agua caliente siempre por la parte de arriba, sale por la parte de arriba. Y la más importante, la cubierta de vidrio o puede ser de otro plástico transparente, pero siempre el vidrio es más recomendable. Después tenemos la placa absorbedora, puede ser de aluminio o algún material conductivo. Y los conductos de cobre, en este caso, una pasilla de cobre, con tuberías de cobre. El aislamiento térmico con lana de vidrio, poliuretano, poliestireno, muy importante también. Y la carcasa protectora. Entonces, para que se entienda esta parte. Acá algunos conceptos elementales para comprender, por ejemplo, las pérdidas térmicas. Existen 3 formas de perder la energía térmica, que son por conducción, por convección y por radiación. Es por eso que nosotros aislamos nuestros equipos con aislantes térmicos, para evitar estas pérdidas. La energía útil es otro concepto muy importante, que es la diferencia entre la energía absorbida o aprovechada y las pérdidas térmicas. El rendimiento es el cociente entre la energía útil y la energía incidente, es decir, entre la energía útil aprovechada y la energía solar que recibimos. Y representa cuánta cantidad aprovechamos respecto a la cantidad de energía que disponemos. La eficiencia óptica también es un término muy importante. Por ejemplo, la energía incidente en el captador se ve afectado por la propiedad de transmisión y absorción de los materiales, en este caso, del vidrio y de la conductividad de nuestros materiales. Acá, para que lo entendamos mejor, la conducción, por ejemplo, tiene esta fórmula y siempre se da en sólidos, es decir, tiene que haber un objeto sólido para que nosotros tengamos la conducción.
La convección, a diferencia de ello, se da en fluidos, en los fluidos, ya sea en fluidos líquidos o en gaseosos en este caso. Y la radiación la podemos percibir si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a una llama de fuego, podemos percibir la radiación. Y esto no necesita un material, puede ir a través del vacío, porque esto es a través de una onda electromagnética. Es decir, no necesita un material para que exista radiación, a diferencia de la convección y la conducción. Acá, por ejemplo, una gráfica de la energía que percibimos. Acá existe convección en la parte de afuera de nuestra placa. Esta, por ejemplo, es el vidrio. Existe la radiación, pérdidas por radiación. En la parte interior tenemos también la radiación, tenemos la conducción y la convección también, para que podamos ver en dónde se dan estos mecanismos de transferencia de calor. Y acá una cuantificación de cómo es que, en qué porcentajes percibimos o aprovechamos. Por ejemplo, si representamos un 100% de la radiación que percibimos, un 10% ya es radiación reflejada y absorbida por la atmósfera en este caso, una pérdida ya. Y otra pérdida por radiación de la parte de la placa, un 8% en este caso, pasando la cubierta de vidrio. Y las pérdidas por convección representan un 12%, pérdidas por convección en el aire en este caso. Acá al regresar la energía choca con el vidrio y nuevamente es reflejada. Entonces, este 8% no es pérdida, es aprovechada nuevamente. Acá las pérdidas por conducción, debido al aislamiento, tenemos solamente un 4%. Es mínimo porque esta parte está aislada, ya sea con fibra de vidrio o poliestireno. Y un total que nosotros podemos aprovechar en este caso, un 58% en el tubo, más este 8% que ha sido reflejado nuevamente. Estamos hablando de un total del 66% aprovechado en los tubos de cobre en este caso. Esto es transferido al agua y va a través de los conductos, y en los conductos también se tienen algunas pérdidas. Por tanto, la eficiencia disminuye un poco más en este caso. Pero para que tengamos una idea, esto se da en la placa plana. Acá también la primera ley de la termodinámica. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y estas ecuaciones nos dicen eso, por ejemplo. Acá la energía absorbida es igual a la energía útil más todas las pérdidas. Entonces, toda esta energía es transformada en energía útil y las pérdidas que se van, ya sea por radiación, conducción y convección en este caso. El rendimiento, como se dijo, es el calor útil aprovechado respecto de la energía que disponemos. Acá también es representada en estas ecuaciones. Y acá tenemos las curvas de rendimiento de los colectores solares. Esto, por ejemplo, fue obtenida para condiciones estándar con los 1000 vatios metro cuadrado de radiación. Y en este caso, la curva amarilla representa, la parte de arriba representa el colector de tubos al vacío, el cual es de mayor eficiencia. La parte roja y azul representa a los tubos de vacío directos en este caso. Perdón, en la parte de arriba de amarillo son los tubos al vacío con heat pipe, con la tecnología heat pipe o tubos de calor. La parte de abajo son con los tubos de vacío directos. Y la línea negra, la parte de abajo, representa a un colector de placa plana en este caso. Y como podemos observar, se tiene menor eficiencia en este caso para un colector de placa plana. En un colector de tubo al vacío directo se tiene mayores eficiencias. En un intervalo desde los 35 hasta los 60 grados, que se presenta acá, hablamos de un 70% de eficiencia en este caso.
y superior al 70% representa los tubos al vacío heat pipe. Los de placa plana normalmente están entre los 40 hasta los 55% aproximadamente de eficiencia. Sin embargo, para condiciones de oruro, el más recomendable es el de placa plana. Ya vamos a ver mañana por qué. Ya Gregorio nos va a explicar por qué es más recomendable. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver cómo disminuye la radiación el rendimiento con una radiación inferior. Con un valor de 300 vatios metro cuadrado, por ejemplo, estamos hablando de unos rendimientos en placa plana inferiores al 30%. En los tubos al vacío, el rendimiento se mantiene superior porque estos tubos al vacío, también mañana lo estaremos viendo, pero les adelanto que estos tubos al vacío aprovechan en mayor cantidad la radiación difusa. Por tanto, el rendimiento no baja tanto en comparación a un colector de placa plana. Eso nos quiere decir esta gráfica en este caso. Entonces, ¿de qué depende el rendimiento? Prácticamente es dependiente de las características ópticas del colector, es decir, cuánta cantidad de radiación es capaz de absorber nuestro colector, y esto es representado por el producto de alfa por tau, que es absorción por transmisión. Esto es un factor de los materiales, en este caso del vidrio. Y si se tratase de un sistema con espejos, por ejemplo, con reflectores a los costados, estaríamos también hablando de un factor de reflexión. Por tanto, podemos aumentar el rendimiento con espejos. Sin embargo, en la práctica no se da mucho eso. Entonces, también el rendimiento depende de las características térmicas del colector. Es decir, cuán rápido aumentan las pérdidas térmicas a medida que la temperatura de trabajo aumenta. Muy importante también de las características del fluido caloportador en este caso. También es dependiente de la radiación incidente. Obviamente, a menor radiación tenemos menor rendimiento en este caso. Y en general, a mayor radiación, a mayor incidencia de la radiación, mayor rendimiento. Bien, hasta aquí mi presentación, y acá les dejo con una imagen del último colector que pudimos hacer acá en Centec con esto de la pandemia del COVID-19. Acá, por ejemplo, hemos hecho un termocolector con superficie cilindro parabólica en la parte de abajo. Entonces, en la parte media está el receptor, que es un tubo cuadrado de acero inoxidable que recepciona toda la radiación, y al ser cilindro parabólica aprovecha un poco más que si fuera normalmente una caja, ¿no? Entonces, esta está instalada en las puertas de nuestra institución y hemos tenido resultados muy buenos con esto. Bien, muchísimas gracias. Hasta acá por el día de hoy. No sé si está Miguel o no sé si hay consultas hasta esa parte. No, ninguna, sí entendido. Perfecto, entonces. No sé si hay preguntas en el chat o... también aprovecho antes para decirles que el día de mañana pueden visitarnos. Estaremos en el mismo horario. Los que son de Oruro, obviamente. Estamos ubicados en Avenida Tacna, número 40, para que mañana vean la parte práctica. Vamos a estar viendo los equipos de acá, para que tengan mayor conocimiento de los equipos, ¿no? Entonces, están invitados el día de mañana. Bien, gracias. ¿No está? Bien, en vista de que no hay preguntas, ¿verdad? Aquí hay una. ¿Mañana en qué horario nos dicen? Mañana igual, de 3 a 4:30 estamos. A las 3 de la tarde empezamos.
Entonces, pueden venirse los que gusten. Bien, gracias. Entonces, por hoy sería todo. Entonces, estamos esperándoles el día de mañana, ya sea virtualmente o presencialmente, los que deseen. Estaremos con la demostración del equipo, particularmente del equipo colector acumulador, que mañana ya lo van a estar viendo con Gregorio. Entonces, muchísimas gracias. De mi parte es todo. Gracias. Hasta mañana, gracias.